personas salgan a protestar para exigir estabilidad laboral, incremento salarial, seguridad social, así como una reforma agraria y educativa. El Frente Unitario de Trabajadores y la Confederación de Nacionalidades Indígenas fueron los principales convocantes de la manifestación, que aseguran es pacífica y no con fines desestabilizadores, como denunció el mandatario ecuatoriano. La Confederación de Nacionalidades Indígenas rechaza además el proyecto de ley de tierra que tramita el Congreso controlado por el oficialismo, pues consideran que la norma perjudicará la propiedad indígena. La denominada Marcha de las Organizaciones Sociales se adelanta en varias ciudades del país, al tiempo que los partidarios del presidente también han convocado una concentración en Quito. Una de las ciudades donde las manifestaciones han sido concurridas precisamente es Guayaquil, y ahí establecemos contacto en vivo con Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano de Ecuador, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Una buena noche ya para usted. Igualmente, buenas noches. Yo me encuentro en la ciudad de Ambato. Hace poco llegué a la ciudad capital de la provincia de Tungurahua, a la que represento en la Asamblea, luego de haber podido seguir de cerca, sobre todo la marcha en la capital de la República. Teníamos información de Guayaquil. ¿Usted tiene algún reporte? Sí, de Guayaquil también tengo alguna información. Es una marcha bastante importante, indudablemente que tiene un mensaje claro, pero en Quito fue donde los que salieron a las calles en plena tormenta, porque hubo realmente una lluvia muy fuerte, movilizaron prácticamente una gran voluntad colectiva. Se estima que en Quito pudieron haber estado cerca de unas 20.000 personas, si bien quienes convocaron pertenecían a las organizaciones indígenas y de trabajadores. El 85% de quienes integraron la marcha en la capital de la República eran ciudadanos que no pertenecían ni a las organizaciones indígenas y tampoco a las centrales de trabajadores. Sin embargo, estuvieron allí convencidos que la protesta y la marcha democrática, pacífica, institucional, no desestabilizadora, quería llevar un mensaje al gobierno por las últimas medidas económicas. Es que en el Ecuador se han adoptado las llamadas sobretasas arancelarias, que no son otra cosa que impuestos que encarecen un número importante de productos importados que no solamente los consume la clase alta, como dice el régimen, sino la clase media y, por supuesto, también muchísimos pobres en el país. Ahora, asambleísta, sin embargo, el presidente Rafael Correa insiste en que es una marcha más que intenta desestabilizar su gobierno. Incluso algunos medios lo reseñan como una marcha contra el gobierno de Rafael Correa. En este caso, puntualmente, ¿qué exigen ustedes con esta movilización? Bueno, no fue una marcha de apoyo, fue otra marcha más en contra de las políticas del régimen. Es que el gobierno se está desgastando, la caída del precio del barril de petróleo, los problemas ocasionados por la devaluación de la moneda en algunos países vecinos, entre ellos Colombia, y por supuesto el hecho de que el gasto público, que ha crecido tanto en los últimos años, no puede financiarse, viene generando malestar entre los ciudadanos ecuatorianos. Fue indudablemente una marcha de la molestia, porque la mayor parte de ciudadanos, casi todos los que estuvieron especialmente en la capital de la República y en otras ciudades, lo que quisieron expresar es su inconformidad con la forma como se está conduciendo, sobre todo, la economía ecuatoriana. Ojalá el gobierno escuche. El presidente de la República no estuvo en la capital de la República, él fue a una ciudad importante, la de Riobamba, y siguió de lejos de los acontecimientos en la capital, donde ciertamente uno puede tomar el pulso político. Estiman aquellos que estuvieron incorporados en la marcha que no menos de unas 20.000 personas, a pesar de la lluvia y la tormenta, marcharon y caminaron por las calles de la capital de la República en forma pacífica, democrática. Ninguno de ellos estuvo allí para desestabilizar al gobierno, pero un gobierno que comete errores, indudablemente que está expuesto a la crítica ciudadana, y eso es lo menos que podíamos hacer los ecuatorianos, que vemos en las últimas medidas más impuestos. Asambleísta, llama la atención, lo podíamos constatar con Daniela, mi compañera aquí en la presentación del noticiero el día de hoy, y la poca información a lo largo del día en los medios de comunicación de Ecuador. ¿Hay temor por la ley de medios precisamente para poder difundir lo que sucede con estas marchas?
Bueno, siempre existe temor por la aplicación de la ley de comunicación. Este día conocí por una publicación en Diario El Universo que el diario y también el caricaturista Bonil van a ser objeto de un proceso de índole penal por parte de la Fiscalía, luego de que el órgano administrativo, el que aplica la Ley Orgánica de Comunicación, sancionó al caricaturista por discriminación. Indudablemente que existe temor, pero la difusión noticiosa entiendo que ha sido suficientemente amplia. No veo por qué pudo haber existido restricciones. Tal vez en los medios públicos no se dio la cobertura a la marcha de la capital de la República y de otras ciudades, pero en general se puede apreciar la magnitud que tuvo esta protesta democrática, cívica y ciudadana en el Ecuador. Asambleísta, lo invitamos a que se mantenga con nosotros porque también queremos llevarle a la audiencia la opinión del oficialismo, en este caso del propio presidente Rafael Correa. A través de la televisión estatal, Correa calificó las marchas como falsas demostraciones de fuerza. Dijo que está abierto al diálogo, pero precisó que mientras sea mandatario continuará con su programa de gobierno tal y como lo viene adelantando. Mientras el gobierno ha abierto todos los canales de diálogo, hay quienes optan por la mentira, las marchas de protesta, el rechazo a todo el tiempo. Están en su derecho, marchar. Y nosotros estamos en nuestro derecho de decir que marchan falsariamente, porque ni siquiera hay propuestas, hay una fanesca de reivindicaciones, que nadie se engañe, dejemos de vivir los engaños sociales. Al final del día solo son o intentan ser demostraciones de fuerza para que lo que no lograron en las urnas lo logren con su supuesta fuerza. Pero mientras yo sea presidente, en una verdadera democracia, aquí se va a aplicar el programa de gobierno por el cual el pueblo votó en las urnas. Ha dicho el presidente Correa, una falsa unión, no tienen propuestas y continúa con el plan de gobierno que adelantó. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el presidente está en su legítimo derecho de seguir aplicando el plan en el que cree y, por supuesto, los demás ciudadanos tenemos igualmente el derecho a contradecir ese programa, a expresar nuestra inconformidad. No existe tampoco una coincidencia absoluta entre quienes no compartimos el programa de gobierno. Existen grupos que tienen una línea y otros grupos como el que yo represento, una línea distinta, pero en fin de fines se trata de un cuestionamiento democrático. Entiendo que en el ánimo, al menos del grupo al que yo pertenezco, no está el objetivo de desestabilizar, muy por el contrario, queremos una democracia saludable, una democracia en la que todos podamos expresarnos, pero fundamentalmente lo que queremos es ejercer el derecho constitucional a decir también nuestras verdades. Que el gobierno ha cometido equivocaciones, que ha cometido excesos, es un hecho que no puede taparse y no puede ocultarse. Que el régimen de alguna manera está desesperado es verdad, porque la situación económica en el país es complicada, como es también en otros países. La caída del precio del barril de petróleo en el Ecuador tiene un impacto en la economía, especialmente por el hecho de que en los últimos años ha crecido tanto el aparato estatal que resulta muy difícil financiar todas sus actividades, especialmente en materia de obra pública. Muy bien, le agradecemos a Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano de Ecuador, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y establecemos contacto en vivo con Marcela Aguiñaga. Ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, directora del partido Alianza País, de Guayas, precisamente, asambleísta. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Usted está en Guayaquil. El balance de la jornada en Guayaquil, teníamos el reporte, lo que nos entregaba hace apenas unos instantes el asambleísta Torres, nos decía que en Guayaquil hubo una manifestación grande que contó con mucha participación ciudadana. ¿Usted qué reporte tiene? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. Me parece que el asambleísta Luis Fernando Torres está teniendo algunos sueños o imaginación de una marcha que ha sido de oposición de absoluto fracaso a nivel nacional. Recordemos que donde más se expresó la gente en las calles fue en la capital de la provincia, de la capital del país, pero en la ciudad de Guayas, esta marcha de oposición, y lo llamamos así porque no es una marcha de reivindicaciones sociales, sino de oposición a la revolución que no tiene propuestas al fin del día,
se realizó sin ninguna convocatoria mayor, y en el caso de la provincia del Guayas, los plantones que se hicieron de movilización por la revolución fueron absolutamente exitosos en los principales cantones de esta provincia. Asambleísta, la oposición insiste en que hay inconformidad en cómo se conduce la economía del país. Escuchábamos al presidente Rafael Correa no está dispuesto a cambiar la manera en que ha venido llevando su gobierno. Sin embargo, ¿no es sano también escuchar a esta parte de la oposición, a los otros asambleístas que no están de acuerdo con esta política económica? Bueno, mire, lo que representa la derecha efectivamente es defender el capital sobre el ser humano. El presidente Correa ha sido muy claro en manifestar que mientras él sea presidente, él no cambiará su plan de gobierno, que quiere decir de justicia social. Si él cree que contratar, o la derecha o la oposición cree que contratar más profesores, más médicos, más enfermeras, para ellos representa aumentar la burocracia, bueno, se ve que no es que sus ideologías evidentemente congregan una forma absolutamente distinta de lo que propone Revolución Ciudadana, que es esta defensa justamente a aquellas clases populares que en el pasado nunca tuvieron acceso ni derecho a nada, y que hoy tienen acceso a educación gratuita, a becas universitarias, y que las obras se ven de inversión a lo ancho del país. Yo ratifico una vez más el hecho de convocar a la oposición a dejar de ser mediocre, a hacer una oposición propositiva, hacer propuestas. Si nos dicen cómo controlamos el precio del petróleo, porque nos digan, si nos van a decir cómo manejamos la economía dolarizada sin tener que establecer salvaguardias, que nos comenten qué receta debería aplicar el Ecuador entonces, pero que hagan propuestas y no al fin del día que traten de ocultar sus verdaderos intereses a través de marcha, que lo que busca es obtener lo que no ganaron a las urnas. Sin embargo, en esta marcha, entendemos, también había profesores, también sindicalistas, indígenas en contra de la tierra, no es solo una marcha de derecha, como usted la califica. Bueno, es una marcha de derecha. Lamentablemente hay personas de la izquierda que han hundido su verdadera mística y su verdadero objetivo. Para comenzar, que en el Ecuador se está discutiendo un proyecto de ley de tierra que todavía ni siquiera está como ley en el Ecuador, por lo tanto, ¿qué se reclama si no hay ninguna vulneración de derechos? Por otro lado, aquellos profesores que reclaman una reforma a la ley de educación intercultural, donde ahora los profesores tienen que dar exámenes y tienen que tener categorías y evaluaciones para ejercer la cátedra. Y a eso también se reclama. Creo que es importante decir que el Ecuador ha venido cambiando en transformaciones muy profundas en estos 8 años. Y aquellos que hemos salido a respaldar a nuestro compañero presidente, a nuestra revolución, en diferentes plantones, en el caso específico de la provincia de Guayas, la provincia más grande del Ecuador, quiero decir que han sido manifestaciones de mucho cariño, de respaldo, de alegría y de optimismo, y le damos nuestras manifestaciones más alegres y más consideradas al presidente, de que siga luchando en esa senda donde la transformación llega a la mayor parte de ecuatorianos. Bien, le agradecemos a Marcela Aguiñaga. Ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y directora del partido Alianza País de Guayas, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable, asambleísta, una buena noche para usted. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la entrevista. Buenas noches.